sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero TLV. Héctor Matos y Giselle Movallet estamos listos para informarles. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias Giselle. Amigos, un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Los presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que acabaron con la vida de una niña de 11 años se encuentran prófugos, según familiares de la víctima. El hecho ocurrió en el barrio La Dolorita de Petare, donde supuestamente dispararon sin razón bajo estado de ebriedad. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas nos tiene más detalles. Adelante, Jonathan. Gracias por el contacto. Estamos desde la calle La Lira, donde a esta hora se desarrolla una protesta de miembros de la comunidad y también compañeros de clase de Yadimar Sierra, la niña que lamentablemente falleció el pasado domingo, presuntamente a manos de un funcionario de seguridad del país. Cabe destacar que desde acá han denunciado que no es la primera vez que esto pasa en la zona. Nosotros estamos a pocos metros de donde ocurrieron los hechos y anteriormente pudimos conversar tanto con el tío como con la abuela de la niña, quienes nos brindaron detalles de la circunstancia en las que ocurrió este crimen. Los mismos llegaron sin mediar palabra, realizando disparos a todas las casas sin mediar, sin preguntar, sin nada. Llegando a la casa aquí donde está la ventana, donde se encontraba mi sobrina en la parte interna de la casa, de su vivienda. Los mismos realizaron varios impactos de bala, como aquí lo pueden ver, están marcados la ventana, adentro fue donde cayó mi sobrina. Yo quiero hacer una solicitud. ¿Cuántos disparos recibió su sobrina? Uno solo en la cabeza. Le grité, le dispararon a mi nieta, ¿y qué hicieron? Me dejaron ahí siendo otros conscientes, siendo personas humanas. No creo que lo hagan, pero no lo fueron, no tenían esa humanidad de decir, señora, bueno, yo cometí este error, vamos a llevártela, vamos a llevar a la niña para el hospital. Pero no, lo que hicieron fue que salieron corriendo con su armamento en la mano y los otros le decían, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo parada ahí gritando con mis nervios, con mi dolor, porque era mi niña, era mi nieta, era mi muñeca hermosa. La abuela de la niña también nos contó que la madre de ella viajó hace aproximadamente un mes a Perú en busca de un mejor futuro, no solo para ella, sino también para su hija. Y ahora se encuentra tratando de regresar y que aún se encuentra realizando trámites legales para poder llegar al país y darle el último adiós a su hija. También miembros de la comunidad nos contaron cómo era Yadimar acá entre estas calles. Niña demasiado querida, una niña demasiado estudiada, iba para primer año y no queremos que esto pase por como si no fuera nada. Necesitamos que cuando llegue la policía nos sintamos que estamos protegidos, no que cuando lleguen ellos nosotros corramos y los niños corran y le tengan miedo. Tanto el tío como la abuela de Yadimar Sierra, de tan solo 11 años, aseguraron que ya pusieron la denuncia ante el 6CPC para que sean los funcionarios de la Policía Científica quienes se den con el paradero de estos funcionarios policiales también que presuntamente cometieron este crimen. Es la información que tenemos con respecto a este hecho. De inmediato retornó el contacto al estudio con ustedes. Adelante. Gracias, Jonathan. Una mujer y su pareja fueron detenidos por presuntamente explotar de manera sexual a su sobrina en el municipio de Anaco del estado Anzoátegui. Nuestra corresponsal Susana Quijada nos tiene los detalles. Muchísimas gracias por este contacto y les informamos que el procedimiento lo realizaron efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal de Anaco, en la calle Cuba del sector El Chaparral en la ciudad de Anaco, donde fueron capturados. Ellos son señalados de supuestamente explotar de manera sexual a una niña de 12 años. Estos individuos, al parecer bajo engaño, llevaban a la niña hasta una finca ubicada en el sector El 8, donde ofrecían sus servicios sexuales a dos individuos apodados El Niño y El Boliche. Actualmente los dos sujetos están siendo buscados por los efectivos de la Policía Científica. Es mi aporte informativo para esta hora y con él devuelvo el pase con ustedes en los estudios en Caracas. Gracias, Susana. Y en el estado Zulia fue detenido el presunto homicida de la niña de 7 años que fue hallada sin vida en estado de descomposición el pasado 6 de noviembre a orillas del río Escalante en el sector Ezequiel Zamora 3. El 6CPC señaló que el sujeto identificado como Fernando Contreras, de 54 años, apodado Nando, presuntamente atacó a la menor cuando ésta transitaba sola camino a su escuela. Luego de golpearla y estrangularla, la dejó abandonada en el lugar donde fue encontrada por vecinos de la zona. El caso quedó a la orden del Ministerio Público de la entidad.
Bien, y habitantes del municipio Bolívar del estado Monagas denuncian que la troncal 10 que comunica la entidad con el estado Sucre ha ido cediendo poco a poco a causa de las fuertes lluvias. Lacey San Luis con la información. Adelante, Lacey, te escuchamos. Muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en el sector 23 de enero, en la vía que comunica el municipio Maturín con el municipio Bolívar, donde se observa que gran parte de la vía ha ido cediendo, dejando solo un espacio pequeño para el paso vehicular. Habitantes señalan que hace más de 3 meses padecen esta situación y han realizado la denuncia ante los entes gubernamentales y no reciben solución a este problema. Temen que esta situación ocasione un accidente mayor, por lo que los conductores han colocado algunas señalizaciones para evitar accidentes en esa zona. Es la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase de los estudios en Caracas. Adelante. Gracias, Lacey. La aerolínea venezolana Turpial Airlines informó que ha solicitado al Estado venezolano ampliar las rutas aéreas hacia Colombia, partiendo desde la ciudad de Valencia. Con el objetivo principal de cubrir la demanda del centro occidente del país, Turpial Airlines solicitó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela y a autoridades en Colombia el permiso para activar la ruta hacia el vecino país, partiendo desde la ciudad de Valencia. Por supuesto, estamos solicitando, ya hicimos una carta de intención, tanto a Aviación Civil Colombia como el INAC, la Autoridad Venezolana, que nos permitan hacer operaciones desde Valencia a la ciudad de Bogotá, de forma tal que podamos justamente triangular, hacer un Valencia-Bogotá, Bogotá-Maiquetía, Maiquetía-Bogotá, Bogotá-Valencia. Asimismo, manifestaron su intención de ampliar sus rutas en Colombia, incorporando 3 nuevas ciudades. ¿Por qué no tocar Medellín? ¿Por qué no hacer un Cúcuta, un Cali? Ciudades importantes permiten que el desarrollo del turismo, desarrollo económico, porque sabemos la cantidad de negocios importantes que se pueden hacer entre los países. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Gracias, Andino. Y la Embajada de Estados Unidos para Venezuela anunció la convocatoria para el Programa Global de Intercambio de Pregrado 2023, una iniciativa que ofrece la posibilidad a estudiantes de una carrera en pregrado participar en un intercambio académico. La embajada compartió los requisitos y condiciones que deberán presentar los estudiantes venezolanos que deseen participar en el proceso de selección. Los interesados deberán estar cursando una carrera que conduzca a un título universitario en universidades nacionales públicas o privadas y cursar un semestre de su carrera en una universidad del país norteamericano. El proceso de postulación estará abierto hasta el 15 de diciembre y los candidatos deberán comprometerse a regresar a Venezuela para culminar sus estudios académicos. Manuel da Silva, Televen. Con una producción por debajo de los 750.000 barriles de petróleo diarios, la producción de crudo venezolano en octubre se mantuvo estancada, por lo que la industria petrolera venezolana no alcanzará la meta de 1 millón de barriles diarios. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, la extracción es en promedio 679.000 barriles diarios en el mes de octubre. Es decir, se incrementaron apenas 9.000 barriles en comparación de los 670.000 que se generaron en el mes de septiembre, número que está por debajo de la producción del primer y segundo semestre del año. Sin embargo, a pesar de la cifra, esta es una mejora en comparación de la producción petrolera de los años 2020 y 2021, que estuvieron por el orden de 512.000 y 555.000 barriles diarios. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo concluyó su 346ª reunión. La sesión finalizó el pasado 10 de noviembre con decisiones relacionadas a la economía social y solidaria, la economía de plataforma, las empresas multinacionales, así como varios casos de países. Por su parte, en su informe a los miembros, el director general hizo un llamado a la creación de una coalición mundial por la justicia social para hacer frente a los retos que actualmente perturban el mundo del trabajo. Asimismo, el Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la organización, aprobó una estrategia y un plan de acción sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria. Los gobiernos de Venezuela e Irán continúan trabajando en establecer acuerdos bilaterales para el bienestar de ambas naciones. El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar
Castro Soteldo informó que entre los temas a mejorar se encuentran los sectores de la energía, ciencia, tecnología, salud, educación, agricultura, turismo, juventud y deporte. Durante los encuentros, los representantes de Irán y Venezuela evaluaron acuerdos energéticos para mejorar el sistema eléctrico de ambos países. En otro tema, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, propuso que Eber da Rosa sea designado como embajador político en Venezuela, luego de 6 años encabezada por un representante comercial. Desde el momento en que el presidente Luis Lacalle Pou asumió la presidencia, la posición de embajador en Venezuela se encontraba vacante debido a las diferencias políticas entre ambos gobiernos. La sede diplomática se encontraba a cargo del encargado de negocios Carlos Betancourt, al menos hasta marzo de 2023. Desde Uruguay evalúan esta propuesta como positiva para ampliar mercados y fortalecer a la región, mientras que por parte de Venezuela aún se espera la aprobación de esta propuesta para ser debatida en el Parlamento uruguayo. Manuel da Silva, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 26 casos de COVID-19, 4 por transmisión comunitaria y 22 provenientes del exterior. Miranda y Yaracuy contabilizaron 2 respectivamente. De los casos importados, 7 son de Panamá, 7 de Turquía, 5 de España, 2 de República Dominicana y 1 de Colombia. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 546.461 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 649 se encuentran activos. En esta última jornada no se reportaron fallecidos, por lo que la cifra se mantiene en 5.824. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Habitantes de la ciudad de Cantón, al sur de China, se rebelaron contra funcionarios policiales tras una prórroga en la política de confinamiento ante COVID-19. La extensión del confinamiento hasta mañana miércoles provocó que los ciudadanos protestaran en las calles y derribaran las barreras utilizadas para confinar a las comunidades. La consigna que se escucha en las principales avenidas por parte de los manifestantes contra las autoridades es "No queremos más test". Recordemos que China tiene una política cero COVID, la cual consiste en que cuando aparecen nuevos casos, las ciudades son bloqueadas para evitar la propagación del virus, medida que comienza a recibir rechazo por los asiáticos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante la inauguración de la cumbre del G20, urgió a los líderes mundiales a poner fin a la guerra que se sigue desarrollando en Ucrania tras la invasión rusa. Veamos el siguiente reporte de nuestra agencia aliada AFP que nos amplía los detalles. Apertura de la cumbre del G20 en Nusa Dua, Indonesia. El presidente del país anfitrión, Joko Widodo, inauguró el martes el encuentro marcado por la invasión de Rusia en Ucrania. Being responsible here also means ser responsable aquí también significa poner fin a la guerra. Si la guerra no termina, será difícil para el mundo avanzar. En la apertura, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo por videoconferencia que es el momento en que debe terminar la guerra destructiva de Rusia. En la sala estaba presente el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, jefe de su delegación ante la ausencia del presidente Vladimir Putin. Las consecuencias del conflicto se han expandido a nivel mundial, con una inflación que hunde a millones de hogares en la pobreza e hizo caer a varios países en recesión. No deberíamos dividir al mundo en partes. No deberíamos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría. En un borrador del comunicado final de la cumbre consultado por la AFP, la mayoría de miembros del G20 condenaron con firmeza la guerra lanzada por Rusia en Ucrania. El texto, en principio aceptado preliminarmente por todos los miembros del grupo, incluida Rusia, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga inadmisible el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas. Occidente busca aislar y aumentar la presión sobre Rusia en este foro de las principales economías del mundo, donde Moscú tiene aliados tradicionales como China, India y Sudáfrica.
Bien, y la Organización de las Naciones Unidas anunció que la población mundial superó las 8.000 millones o los 8.000 millones de habitantes. Veamos. Esta cifra se alcanzó luego de que en República Dominicana naciera el bebé Damián. La ONU consideró el hecho como un hito importante en el desarrollo humano y como un recordatorio para la población mundial de cuidar el planeta. Asimismo, detalló que el crecimiento de la población es el resultado del aumento progresivo de la expectativa de la vida debido a los avances en materia de salud, recordando que para el año 1950 solo había 2.500 millones de habitantes. La ONU proyecta que para el 2037 la población alcance los 9.000 millones y para la década del 2080 la cifra llegue a las 10.400 millones de personas en el mundo. En Estados Unidos, la NASA tiene previsto para esta noche realizar el tercer intento de lanzamiento de su cohete SLS como parte de la misión Artemisa 1 rumbo a la Luna. El estado de Florida será el protagonista del lanzamiento del cohete más potente del mundo en horas de la madrugada. El gerente de la misión detalló que el clima tiene una probabilidad favorable del 90%, lo que contribuirá al despegue de la astronave. Además, elogió la perseverancia de todo el equipo tras 2 intentos fallidos de lanzamiento producto de 2 huracanes. Pese a que el despegue será nocturno, se espera que al menos 100.000 personas admiren el espectáculo, principalmente desde las playas aledañas. A esta hora es momento de hacer nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, un sujeto fue detenido en Lara por enviar droga en un servicio de encomiendas. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia e informar sobre los daños físicos y psicológicos que produce su consumo. Fueron detenidos 3 sujetos que viajaban desde Yaracuy al estado Lara para hurtar vehículos en estacionamientos públicos. Juan Manuel Oviedo nos ofrece el reporte. Adelante, Juan Manuel, te escuchamos. Así es, gracias por el contacto a esta hora. Los detenidos responden a los nombres de Luis Alfonso Vázquez, de 45 años, alias El Tatareto, y líder de la banda. John Castillo, de 42, conocido como El Boraure, y Richard Yepes, de 34, apodado El Jinete. Estos delincuentes viajaban desde Yaracuy hasta la ciudad de Barquisimeto, donde procedían a ubicar estacionamientos públicos para luego determinar los vehículos a hurtar. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el 6CPC, los sujetos empleaban múltiples herramientas para forzar las cerraduras de automóviles no modernos y así trasladarlos a Yaracuy, donde eran comercializados. Los 3 fueron aprehendidos en las adyacencias del mercado mayorista Mercabar, ubicado en la zona industrial 3, estando en posesión de vehículos hurtados. Estos sujetos poseen diversos registros, entre ellos daños a medios de transporte, robo, desvalijamiento, falsificación de documentos y extorsión. Por supuesto, fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Con este reporte retorno el pase al estudio en Caracas. Gracias, Juan Manuel. Y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a un hombre por intento de femicidio y trato cruel contra su expareja y su hijo de 4 años en Caracas. El sujeto, identificado como Yosmar Mongues García, de 45 años, acosaba constantemente a su expareja y con un arma blanca se apersonó en la vivienda de la víctima, donde intentó propinarle varias heridas, mientras que a su hijo lo lesionó debido a los tirones que le daba. Una comisión se presentó en el lugar intentando mediar con Mongues, quien se resistió, y uno de los funcionarios resultó lesionado. Por el agresor, sin embargo, se logró la captura del mismo. Y un hombre fue detenido en el estado Lara por usar un camión de encomiendas para transportar 14 toneladas o panelas de droga. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del punto de atención al ciudadano Jacinto Lara, ubicado en el eje carretero Lara-Zulia. Se conoció que el detenido ocultaba en 2 cilindros de gas de refrigeración las 14 panelas de droga cuyo peso sumó más de 13 kilos. El jefe de la zona operativa de defensa integral en la región
Rafael Prieto Martínez, detalló que el aprehendido venía con el camión desde Maracaibo y se disponía a llegar a la ciudad de Barquisimeto. El procedimiento fue reportado a la Fiscalía con competencia en materia de drogas para que lleve el resto de la investigación. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, el Ministerio Público restituyó una propiedad a un adulto mayor tras haber sido invadida por un sujeto por 8 años. Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien precisó que el dueño legítimo del local es Antonio de la Blanca García, de 80 años. El fiscal indicó que el invasor, identificado como Desby Neifati, fue imputado por el delito de apropiación indebida calificada. Del mismo modo, Saab agregó que el órgano solicitó una orden de aprehensión contra Hassan Boubaldi Bou, quienes eran representantes del comercio y a su vez cómplices del delito. Y el alcalde de Guanarito, Estado Portuguesa, Balmore Betancur, y el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, pidieron al Ministerio de Ecosocialismo y al Ministerio Público realizar una investigación para determinar las causas de la muerte de 6.000 peces de coropo en el caño El Venado, que limita entre ambas entidades. Garrido calificó de grave la situación que afecta al medio ambiente y al derecho de la población a contar con una alimentación sana. Se presume que la mortandad de las especies podría estar relacionada con la contaminación de la bahía por los derrames de petróleo y embarcaciones dedicadas a la pesca. Un adolescente será sancionado por el Ministerio Público tras haber rociado con aceite caliente a un perro y un gato en el estado Carabobo. El fiscal general Tarek William Saab señaló que el menor de edad hará frente al delito de maltrato animal. Indicó que los canes presentaron quemaduras de gravedad y que les dejarán secuelas de por vida. En Yaguaraparo, estado Sucre, fue abatido de un enfrentamiento policial alias El Kiko, un joven de 17 años. Hasta ahora se desconoce el nombre del occiso. Sin embargo, según autoridades, el sujeto formaba parte del grupo estructurado de delincuencia organizada Tren de Mariño en Yaguaraparo. Este cayó abatido al hacer frente a una comisión mixta de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la versión que se manejan de los hechos, los uniformados atendieron la alerta por el presunto secuestro de un comerciante local identificado como Anel Moreno, retenido por el adolescente en su propia casa en el sector San Agustín. Según la información oficial, funcionarios de los cuerpos policiales, al llegar al lugar, pidieron al muchacho entregarse de manera pacífica y en respuesta, este detonó un arma de fuego iniciando el enfrentamiento, en donde recibió un disparo en el pecho. El herido fue trasladado al hospital de Yaguaraparo para prestarle primeros auxilios, pero falleció a pocos minutos de su ingreso. En el sitio se recolectó un arma de fuego tipo pistola marca Glock y 12 cartuchos percutidos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizó las experticias al cadáver e inició las investigaciones pertinentes. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Cumplimos con una nueva pausa comercial. Al regreso revisaremos el panorama internacional y otras información de interés para ustedes. No se vayan. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde un barco que se encontraba a la deriva impactó contra el principal puente de Río de Janeiro. El incidente no dejó heridos, pero causó grandes trastornos al tránsito de la región debido a que la vía que conecta Río de Janeiro con la vecina ciudad de Niterói estuvo cerrada en ambos sentidos durante varias horas. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, indicó que el equipo técnico inspeccionó los pilares y no detectó ninguna avería en la estructura. Y un avión con matrícula de Cuba se estrelló en las inmediaciones del Parque Nacional Everglades, cerca de Miami, en Estados Unidos. La aeronave llevaba 2 personas a bordo, las cuales fueron rescatadas y no sufrieron heridas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación para establecer los hechos, debido a que la matrícula coincide con la del avión cubano que voló sobre territorio estadounidense el pasado 21 de octubre. La seguridad en la región central de Brasilia fue reforzada hoy ante el llamado a protestas por parte de seguidores del presidente Jair Bolsonaro, que continúan, por supuesto, inconformes, con su derrota electoral. La policía restringió de forma preventiva el acceso de vehículos y
peatones a la Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Por su parte, Bolsonaro se mantiene recluido y prácticamente ausentado de la vida pública, incluso de las redes sociales, tras su derrota en los comicios presidenciales. Y el Partido Republicano se encuentra al borde de retomar control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones de medio término. Los detalles nos los ofrece Sofía Pisani de nuestra cadena diaria Voz de América. Los republicanos están a muy poco de retomar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a solo una victoria de los 218 escaños que el partido necesita para asegurar la mayoría, estrechando así el camino para que los demócratas mantengan la Cámara y aumentando la perspectiva de un gobierno dividido en Washington. Los demócratas ya ganaron el control del Senado, asegurando 50 escaños con una segunda vuelta en puerta en Georgia que se realizará el próximo mes y que podría darle al partido del presidente Joe Biden un escaño adicional. El Partido Republicano llegó a las elecciones con la necesidad de obtener una red de solo 5 escaños para el control de la Cámara. Casi una semana después de las elecciones de mitad de periodo, los republicanos se estaban acercando a la mayoría, dando a los conservadores influencia para devastar la agenda del presidente Biden y provocar una serie de investigaciones. Pero una pequeña ventaja numérica planteará desafíos inmediatos para los líderes republicanos y complicará la capacidad del partido para gobernar. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para el noticiero Televen. Gracias, Sofía. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sufrió una gastritis durante la cumbre del G20 en la isla Bali, que lo obligó a ausentarse de la actividad. La presidencia argentina, a través de un comunicado, informó que el jefe de Estado padeció de un episodio de hipotensión y mareos que generó una gastritis erosiva con signos de sangrado. Se indicó que Fernández recibió el tratamiento médico adecuado y se encuentra actualmente en buen estado de salud y reanudando sus actividades bajo control médico. Bien, y la Fuerza Naval de El Salvador decomisó 3 toneladas de cocaína valoradas en $77 millones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele indicó que la droga era transportada en una embarcación semisumergible y estaba tripulada por 3 ecuatorianos que fueron arrestados en alta mar. Asimismo, destacó que los narcotraficantes hundieron el barco. Sin embargo, las tropas lograron recuperar los estupefacientes. En Ecuador, alrededor de 220 escuelas que se encuentran en las provincias con estado de excepción serán custodiadas por más de 2.000 policías. El Ministerio de Educación ecuatoriano informó que la medida será aplicada para resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal de las escuelas ante la ola de violencia que vive el país andino. Cada institución en las zonas en riesgo contará con al menos una patrulla con 6 agentes policiales. Dos edificios residenciales de la capital ucraniana fueron alcanzados por un ataque ruso con misiles este martes. El alcalde de Kiev dio a conocer este hecho luego que sonaron sirenas de alerta antiaéreas en todas las regiones del país. También explicó que varios misiles fueron derribados por el sistema de defensa antiaéreo de la capital de Ucrania. Prisioneros de guerra capturados por Ucrania y Rusia son sometidos a torturas. Así lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas. La ONU detalló que los reclusos son obligados a recibir descargas eléctricas y malos tratos. Los responsables de la misión de vigilancia de derechos humanos en Ucrania, Matilda Wagner, reiteró que la prohibición de tortura es absoluta, sobre todo en periodos de conflicto armado. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, catalogó como no realistas las condiciones de Ucrania para iniciar conversaciones de paz. Lavrov indicó que Kiev rechaza categóricamente las negociaciones y avanza en exigencias que no son negociables hasta el momento. Agregó además que expuso esta problemática en su reunión con el representante francés Emmanuel Macron y el jefe del gobierno alemán Olaf Scholz. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que es el momento de terminar el conflicto armado en su nación.
Zelensky realizó el anuncio ante los líderes del G20 reunidos en Indonesia, al tiempo que rechazó las amenazas por parte de Rusia de realizar un ataque nuclear, afirmando que no hay excusa para esta medida. El jefe de Estado ucraniano también pidió la expansión o extensión indefinida del acuerdo para exportar cereales con Moscú en el caudal del 19 de noviembre. La FIFA instó a hacer un alto al fuego en Ucrania durante el Mundial de Fútbol Qatar 2022. El presidente de la organización, Gianni Infantino, hizo un llamado al gobierno ucraniano de detener el fuego de manera temporal por un mes mientras dure la Copa del Mundo. Esto a propósito de una reunión que sostuvo con los dirigentes del G20 en la isla Bali de Indonesia. En caso de que no hubiera tregua, el mandamás del máximo ente del fútbol indicó la posibilidad de habilitar corredores humanitarios o promover cualquier acción que pueda conducir a retomar el diálogo entre ambos países. Bien amigos, nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, más información de interés. No se vayan. La compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela anunció la venta de 1 millón de acciones, las cuales serán destinadas a inversionistas prioritarios, referentes y público en general. La colocación de la nueva oferta se realizará en 2 etapas. La primera del 14 al 18 de noviembre, la cual estará destinada a inversionistas prioritarios, como trabajadores activos y jubilados, y a inversionistas referentes, mientras que del 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre, el proceso abrirá a inversionistas en general. Recordemos que durante la primera oferta pública de los títulos, realizada el pasado mes de septiembre, CanTV vendió más de 1 millón de acciones, superando las expectativas planteadas. Y la Navidad llegó a la Fundación del Niño Zuliano. La institución tiene solo en Maracaibo 850 estudiantes y 6.000 en toda la región. La Fundación del Niño Zuliano estuvo cerrada casi 3 años durante la pandemia. Recuperar su estructura tomó tiempo y después de estar en casi cero, hoy tiene 10 programas educativos: robótica, computación, música, canto y hasta agrupación gaitera. Cuando los niños de la fundación salen a una escuela, ya saben leer, saben escribir, saben algo de inglés, saben danza, saben natación, saben folclore. A quienes tienen bajas notas les aplican reforzamiento académico. Es simplemente reforzar donde regularmente fallan los niños, matemática y ciencias. Recientemente hicieron un convenio con la Universidad Rafael Belloso Chacín Urbe. Que nuestros niños serán niños que manejan la inteligencia artificial, la robótica. La mayoría de los niños en clases son de las comunidades del oeste de Maracaibo, de más escasos recursos económicos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. El racionamiento eléctrico en Margarita, estado Nueva Esparta, pasa de 6 a 8 horas en algunos sectores. Este martes se cumple el 5º día de fallas en el servicio. El plan inició el pasado viernes, justamente el día que se conoció de dicho anuncio. Para el momento, los cortes se cumplían de manera rotativa cada 6 horas, aunque este domingo se reportaron sectores donde el racionamiento fue de 8 horas continuas. La preocupación de la población es que se desconoce hasta cuándo durará la contingencia, pues Corpelet y el Ministerio no informan oficialmente los avances. Sin embargo, de manera extraoficial, se conoció que el inventario de gas que alimenta las plantas termogeneradoras llegó a los límites mínimos para poder mantenerlas encendidas, por lo que el domingo hicieron una parada controlada de la unidad 2 de la planta Juan Bautista, lo que podría implicar que el plan de administración de carga se incremente a 8 horas, dependiendo de las temperaturas y demanda de consumo, pues solo se está usando la energía que suministra el cable submarino. La situación es producto de la suspensión de conducción de gas para las plantas de generación en Margarita debido a una fractura en la tubería principal del gasoducto José Francisco Bermúdez del sistema nororiental de gas en Santa Fe, sector Maturincito, en el estado Sucre. La situación también está afectando las conexiones a Internet,
puntos de venta, emisoras de radio y comunidades en general. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Gracias, Lisbeth. Y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, visitó el municipio colombiano de Arauca, en la frontera con Venezuela, para conocer los proyectos de la fundación del club español y que beneficia a más de 500 niños refugiados venezolanos. La Alianza Deportiva señaló que benefician a los menores de edad desplazados a través de un proyecto internacional bajo el impulso del deporte. La acción humanitaria está gestionada por el ACNUR y la ONG Save the Children, quienes buscan crear entornos seguros que atribuyan a la integración social de las comunidades vulnerables. Y a menos de una semana del inicio del Mundial 2022, el trofeo regresó el domingo a Qatar, mientras los equipos y los aficionados comenzaban a llegar a la capital de Doha, que tiene todo listo para la Copa del Mundo, tal vez la edición más controvertida del torneo. La Copa del Mundo ya está en Qatar. El codiciado trofeo regresó el domingo al país anfitrión del Mundial de Fútbol después de 6 meses de gira mundial. Vamos a ver grandes partidos, vamos a ver partidos intensos, de muy alto nivel. A una semana del inicio del torneo, las selecciones comenzaron a llegar al Emirato y también los fans. Es la primera vez, ¿no?, que estoy viviendo en un país donde es la sede de la Copa del Mundo. Y mi país, pues, es el que inaugura el torneo, ¿no? Esto se siente muy emocionante, definitivamente. Esta es la mayor fiesta de la historia de los mundiales y vamos a marcar presencia aquí en Qatar. Y si Dios quiere, vamos a salir hexacampeones del mundo. Todo está listo en el Emirato a una semana del partido inaugural entre Qatar y Ecuador el 20 de noviembre. El pequeño Emirato espera la visita de 1 millón de aficionados en las próximas semanas. Y para evitar que falten plazas de hotel en el país, el más pequeño en organizar un mundial de fútbol, unos 10.000 visitantes se alojarán en 3 enormes cruceros. Uno de ellos, el MSC Europa, fue bautizado oficialmente el domingo. Y las autoridades aprovecharon para defenderse de las críticas europeas sobre el tratamiento reservado a los trabajadores migrantes, a las mujeres y a la comunidad LGBT+. Con toda la publicidad negativa que estamos recibiendo en la prensa y toda la publicidad negativa sobre mi país, quiero decir una cosa. Doha y mi país, Qatar, serán el centro del mundo durante las próximas 5 semanas. Serán vistos por 5.000 millones de personas en todo el mundo. Así que todas estas noticias falsas demuestran que han fracasado. Según los organizadores, ya se vendieron 2.900.000 entradas, de un total de 3.100.000. Momento de hacer una nueva pausa en la presente emisión. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Ya venimos. Gente actual, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a su sección de arte y espectáculos favorita. Yo soy Maite García y los voy a estar acompañando durante estos minutos para hacer un recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden la interacción a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta @maitegarciag. Comenzamos de una vez y en esta oportunidad les tengo que contar una triste noticia y es que falleció el padre de la actriz Jennifer Aniston. Mediante su cuenta oficial en Instagram, la actriz de la serie popular Friends compartió que su padre, John Anthony Aniston, murió a los 89 años el pasado viernes 11 de noviembre del presente año, pero no especificó las razones. Sin embargo, aclaró que el también actor murió sin dolor. Asimismo, la intérprete escribió lo siguiente: Dulce papá, John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. Por otra parte, Jennifer señaló que la fecha de la muerte de su padre se suma a coincidencias que hacen especial el día, sin dar detalles de los hechos. No obstante, aprovechó para hacer una tierna despedida. Y que como siempre brille para él la luz perpetua y por supuesto para toda su familia, estén en paz y en tranquilidad. Vamos a seguir hablando de Alec Baldwin en esta oportunidad porque presentó una demanda por la trágica muerte de la directora de fotografía durante el rodaje de Rust. El actor estadounidense interpuso una denuncia contra 4 miembros del set de la película en el que al disparar un revólver cargado con balas reales
asesinó accidentalmente a la directora de fotografía que recordamos, Halyna Hutchins, en el año 2021. Según un documento judicial, el intérprete ha demandado a la encargada de armas de la filmación, al asistente de dirección, al asistente de armas, a la empresa de accesorios que posee y a la jefa de utilería. Por lo tanto, una investigación sigue en curso en Nuevo México y podría dar lugar a posibles cargos penales. Asimismo, la producción de la cinta se predice que se reanudará en enero de 2023. Como siempre, estaremos esperando qué ocurre al respecto y acá les daremos toda la información a ustedes. Vamos a cambiar de tema para comentarles que cancelaron la película de Piratas del Caribe protagonizada por Margot Robbie. Esta actriz confirmó la noticia y asegura que la nueva entrega de la saga, que iba a estar centrada en personajes femeninos, está en punto muerto y posiblemente nunca vea la luz. Asimismo, en una entrevista que con una reconocida revista, pues la intérprete mencionó lo siguiente: tuvimos una idea y pasamos un tiempo desarrollándola para darle más protagonismo a los personajes femeninos. No es que fuese una historia femenina, pero sí diferente. Pensamos que habría sido una pasada, pero supongo que no la quieren hacer. Recordemos que la noticia sobre la cinta de Piratas del Caribe protagonizada por Robbie saltó en plena pandemia en junio de 2020 con Christina Hodson como responsable del guión. Por su parte, al margen de este spin-off centrado en personajes femeninos, Disney también está trabajando en una secuela de la franquicia original, pero que no estaría protagonizada por Johnny Depp, lastimosamente, como el capitán Jack Sparrow. Lastimosamente, pero bueno, pues por supuesto sus razones habrán y nosotros estaremos atentos a saberlas. Vamos a continuar hablando de Antonio Banderas porque reabrirá el Teatro Albéniz de Madrid con Company. El espectáculo servirá para reabrir el próximo 17 de noviembre el Ahora Music Hotel Teatro Albéniz tras 17 años de cierre. Asimismo, en la rueda de prensa de la presentación del espectáculo, el actor afirmó que el teatro musical está pasando por un momento esperanzador y excitante debido a la expectativa y atención que recibe el público. El director musical del teatro, Arturo Díez Boskovic, dirigirá una orquesta de 26 músicos que tocarán en directo sobre una escenografía ambientada en los paisajes neoyorquinos de los años 70. Qué bueno que después de tanto tiempo se reabra, así que por supuesto estaremos bien atentos, como todo lo que hoy he comentado es de interés, así que por supuesto acá tendremos siempre la mejor información. Vamos a comenzar pues a hablar en esta oportunidad de otras noticias de arte y espectáculos en Lo Actual. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, @MaiteGarcíaG, @LoActual en Twitter y @LoActualPiso TV en Instagram. Los invito a continuar en sintonía de Televen y los dejo con mis compañeros de noticiero.